Minutos, regresamos de la pausa comercial y también del enlace con el presidente de la República. Tenemos ya el espacio de entrevistas y contamos con la presencia del ingeniero François Ramírez, activista político y económico, con quien vamos a dialogar varios temas y de hecho el mismo pronunciamiento que hizo el presidente de la República el día de hoy. ¿Cómo está, ingeniero? Gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación y qué bueno iniciar el espacio con noticias del presidente de la República después de la cadena nacional que tuvimos hace pocos minutos. Así es, 8:11. Me gustaría empezar por uno de los primeros pronunciamientos que dijo el presidente Daniel Noboa. Él dice que el país está bien y que así se lo confirma con una encuesta que se hizo a la ciudadanía. El 70% dice que el país está mal, pero el 58% de las familias dicen que está mejor. Desde que asumió el poder el presidente de la República, 7 meses ya en el poder como presidente de nuestro país, ¿cómo usted evalúa políticamente hablando al primer mandatario del Ecuador? Si bien es cierto, el gobierno de Noboa ha tenido sus altibajos y también sus aciertos. El acierto más grande que tuvo el presidente fue la declaratoria de militarización a nivel nacional. Si bien es cierto, gozó de gran aceptación popular, pero lamentablemente también las medidas económicas que ha tomado en los últimos meses también no han sido también del agrado de la ciudadanía. Nosotros como jóvenes vemos la percepción que tenemos. Recientemente mencionó el presidente que tenemos 500 millones de recaudación del IVA. Y es verdad, en el primer quinquimestre del año 24 ha subido 500 millones respecto al 24, es decir, tenemos un promedio de 100 millones en las arcas fiscales. Pero asimismo también tenemos que darnos cuenta que la inflación está por el menos 0.95%. Quiere decir que hay una ligera contracción de la economía. ¿Ya? ¿Dónde están esas recaudaciones que han aumentado? En el autorretención del impuesto a la renta. Después de la aprobación de la Ley Económica Urgente y Activación de Empleo, que fue aprobada por la Asamblea, aumentaron varias empresas las recaudaciones y las autorretenciones. Ahí es donde vemos ese aumento de la economía nacional. Asimismo, tenemos que ver que tenemos grandes recaudaciones en el periodo de abril, donde aumenta el IVA al 15%, y mayo también del 15%. Pero tenemos que esperar el boletín económico del SRI, que a junio, donde nos va a dar la verdadera perspectiva si es que ese aumento del IVA ha aumentado o disminuido el incentivo de consumo. Ingeniero, en esa parte económica del país, el presidente Noboa también mencionó que se han dado medidas drásticas por parte del Ejecutivo en menos de un año, en los primeros 6 meses de él, pero que esto ha servido para la inversión pública, dice el presidente Noboa, que se ha invertido en otros sectores que antes no han sido tomados en cuenta. ¿Esto es real? ¿Esto del incremento del IVA al 15% ha servido para destinarlo a obra pública, como lo dijo hace unos minutos el presidente Daniel Noboa? Creo que es muy prematuro todavía decir eso, porque estamos todavía cumpliendo con ciertos acuerdos que tenemos que cumplir con nuestros inversionistas internacionales. Es muy prematuro asumir que todo esa recaudación del IVA ha ido a los mejores sectores de producción, cuando hay cierto nivel de ejecución. No se ha ejecutado, por cierto, todos los presupuestos del Estado que tienen en diferentes ministerios. No se ha ejecutado al 100%, ni al 15% ya en algunas. Pero se espera que estas medidas nos ayuden como ciudadanía, que es lo que esperamos nosotros los jóvenes. Ahora, usted es experto en temas tributarios, ¿verdad? Tiene experiencia por ahí, es asesor tributario también. Esto del incremento del IVA, ¿ha perjudicado, no ha perjudicado? Previo a la entrevista usted me hablaba algo de la inflación y es efectivo, el bajo consumo también. ¿Esto se debe al incremento del IVA o a qué otras justificaciones? Quizás el desempleo o la situación complicada que vivimos actualmente por el tema de inseguridad, o a qué se debe esto del bajo consumo y la inflación alta en nuestro país, ingeniero. Es que tenemos varias aristas, o sea, decir que tenemos varias aristas, decir que solamente es una, estaríamos negando la realidad nacional. Por un lado tenemos la delincuencia, por otro lado tenemos también los factores de incidencia fiscal, que son los impuestos que tenemos. Por ejemplo, incluso una nota sencilla, si nosotros tenemos un ejemplo, bastantes espectáculos públicos, estimulamos la economía local de vendedores indirectos ambulantes, ¿ya? Pero eso, por lo menos ahora no tenemos eso. Recientemente la selección de Ecuador, que fue eliminada en cuartos de final, incentivó en el Parque Samanes, por ejemplo, sí, el comercio informal. Y esos son los actores de la población económicamente activa que son directos, ¿ya? Tenemos eso ahí.
Así que es un factor de varias aristas, eso sí le puedo decir. No podemos decir que es un factor determinante solamente el aumento de impuestos, también es la seguridad, también incluso la seguridad jurídica para los inversionistas internacionales. Démonos cuenta, Perú, vamos a un ejemplo. Perú, usted se da cuenta que tiene inestabilidad política como el Ecuador de los 90. Comenzó con su Vizcarra y ahora tenemos a Dina Boluarte que iba a declarar elecciones, ahora quiere terminar el periodo del profesor que fue destituido. Pero aún así van a tener el puerto más grande de América Latina, de Chancay, que se va a inaugurar en el 2025. ¿Ya? Y es estratégico, porque China va a reducir... China actualmente nosotros importamos. Ese es otro factor, las importaciones que van a notarse a partir de junio del 24. China, cuando importa con nosotros, nosotros pasamos por el canal de Panamá. Tenemos un periodo de tránsito, usualmente de 30 a 35 días. ¿Ya? Pero ahora, con ese nuevo puerto que se va a abrir en Perú, va a bajar a 25 días. O sea, se va a reducir en 5 días promedio. Pero ¿quién va a capitalizar todos esos ingresos? Perú. A pesar de que tiene una política, a pesar de que tiene una situación política inestable. Pero la inversión se mantiene. Igual con Petro, que es de izquierda, igual se mantiene. Claro que había sus afectaciones, pero igual se mantiene. ¿Qué quiero decir con esto? Nos falta también esa seguridad jurídica para los inversionistas a nivel internacional. Y nos va a afectar más adelante en el puerto de Pozores y en el puerto de Guayaquil. ¿Ya? Porque Perú va a centralizar esas importaciones chinas. Lo que va a motivar en cambio ahí son el transporte internacional de Perú a Ecuador. Ahí lo que más bien yo le aconsejaría a las personas que están ahí dentro del gobierno para evitarnos ese bajón económico es negociar el tránsito de mercaderías entre Ecuador y Perú. Liberar de aranceles. Gracias a Dios tenemos y eso no se hizo recientemente porque el presidente estuvo en Lima, ingeniero. Exactamente. Esas son una de las cosas que tiene que abarcar el gobierno ecuatoriano para mitigar ese nuevo puerto que sí nos va a afectar. Y eso es otra cosa. Las importaciones, ahorita el IVA, usted se ha dado cuenta que a pesar de que hubo el aumento del IVA, se mantuvieron algunos precios bastante. Pero es porque todavía no tenemos recambio de mercadería. Ahora tenemos que esperar que se agote la mercadería que venga para que hagan el restock. Y ahí vamos a sentir los aumentos del IVA. ¿Por qué? Porque acuérdense que también los fletes marítimos de China a Ecuador, usualmente un contenedor cuesta $2,000. Pero con esto de la guerra que está habiendo en Medio Oriente, con los conflictos de Ucrania y el canal de Panamá que está seco, hasta $8,000. Y todo eso va a tener una incidencia en los precios de venta al público. Aunque son algunos pocos nomás los que han sido solidarios o conscientes, porque la mayoría... Al momento que se incrementó el IVA le cambiaron también porque es negocio, ingreso para ellos. Claro. En ventas les ingresa más porque ellos pagaron un valor y con el nuevo IVA se van a fondear ellos mismos. Claro, entonces son pocos los que hicieron conciencia en ese sentido, que no cambiaron los precios. Economista, en ese marco, ¿qué es lo que no ha permitido al país crecer económicamente? Porque no hemos escuchado muchos otros analistas económicos como usted y hablar de que no hemos crecido económicamente. Es difícil para la situación actual. A veces uno se pregunta, ahorita Ecuador está como cuando estás con la familia, la señora del hogar, que te dan el presupuesto y tú no sabes cómo vas a alcanzar para el arroz, para la sopa, para la papa, pero ahí está la comida. Más o menos está así está Ecuador. Yo lo que creo que Ecuador lo sostiene son los migrantes. Las reservas internacionales, los envíos internacionales que hacen nuestros migrantes han aumentado más bien. Y han aumentado porque mucha más gente se ha ido al Ecuador. Ha aumentado. Entonces esas remesas también mantienen la economía nacional. Yo me acuerdo que yo propuse más bien en uno de los entornos que nadie se ha dado cuenta todavía, pero las modalidades de trabajo remoto han crecido enormemente. Ecuador debe apuntar al trabajo remoto. Tengo compañeros que son programadores que están trabajando remotamente para Canadá, para Reino Unido, para México, y mano ecuatoriana. Es más, uno se va a Croacia en 3 semanas debido a estos procesos de trabajo remoto. Y son trabajos remotos que tú ganas desde $1,500 hasta $3,500. Ahí debemos apuntar nosotros. ¿Eso qué significa trabajo remoto para que la ciudad un poco? El trabajo remoto es que trabajas desde casa. Ya. Programas desde casa, te envían las empresas internacionales tus tareas diarias, envías tus tareas diarias y te envían a través de envíos por Western Union o a través de transferencias de Wires para que recibas tu dinero acá. Y eso es lo mejor que nos puede pasar.
estás recibiendo Y dinero de del hecho esto extranjero fue para acá. creciendo en la pandemia, Creció en ingeniero, la que pandemia. el tema del teletrabajo, El la gente teletrabajo. comenzó Nosotros lo a conocemos como innovarse más. teletrabajo, pero en Ajá. realidad es trabajo remoto, es la palabra técnica, sí, Ajá, es o verdad. nómadas digitales creo Nómadas también, o es digitales, otro. sí, Va por sí, ahí, por la sí. misma vía. Y a eso debemos apuntar. Nosotros tenemos bastante potencial. Ustedes vienen las cantidades de aplicaciones de desarrollo web que yo he visto por manos ecuatorianas que tienen estándares internacionales. Es una barbaridad hermosa. Pero esto no significa que haya menos empleo, o sea, que las empresas contraten más personas. Eso es muy importante porque tenemos dos factores. El SRI todavía no está tomando en cuenta Ujú. este factor de trabajo remoto, porque incluso puede ayudar en las estadísticas, ¿ya? Pero hay que preguntar cuántos ecuatorianos están en trabajo remoto. Y adicional, no todo el trabajo remoto es para todos, porque la mayoría de demanda del trabajo remoto es para programadores y técnicos e ingenieros. Y de ahí vienen otros tipos de trabajo como administrativos, todo, pero son poquitos. Pero a eso debemos apuntar. Para ver un cambio de pronto en temas. Claro, claro, hágase la idea que son ecuatorianos en el mundo, pero dentro de Ecuador, porque igual esos $3,000 de promedio de salario ingresan al Ecuador a la economía local directamente, se inyectan a la economía local y son parte de los vértices que nos permiten todavía sobrevivir y dar estos giros económicos. Este trabajo remoto es lo que de pronto está impidiendo que empresas vengan y inviertan aquí en el Ecuador, Correcto. ¿verdad? Ujú. Esto no nos favorece en ese sentido, porque aquí lo que todo gobierno ha dicho, vamos a invitar a la inversión extranjera, pero vea, llegan y resulta que nunca vemos a un inversionista extranjero llegar. Lo que pasa es que Ecuador tiene demasiadas aristas, es importantísimo, demasiadas aristas. O sea, yo le puedo decir Ecuador es... Trabas, como quien dice. Sí, yo le puedo decir Ecuador es excelente en ambiente laboral, por decirlo así. Ya. Pero yo como empresario no tengo ese respaldo para invertir en el país porque después tengo que ver dónde discuto, dónde peleo y la imagen que tenemos a Ecuador. Seguridad jurídica, La entonces. seguridad jurídica. Y eso es Es muy lo que importante. no hay entonces en el No, país. no tenemos actual. Y además también tenemos el dólar, pues. El dólar es un factor preponderante. Si bien es cierto, a nosotros nos ha dado una estabilidad, un alivio económico durante estos más de 24 años que tenemos dolarizados. Los inversionistas, ¿qué quiere hacer el rico? Hacer más plata. Claro. El rico quiere hacer más plata, hay que hacer. Así es. Entonces, si yo me voy a Perú, donde va a llegar la mercadería china, por ejemplo, el puerto de Chancay que vamos a tener ahora, yo gano en soles. Y si yo lo transformo en dólares, es más la ganancia todavía. Pero si yo vengo a Ecuador, invierto en dólares, recaudo dólares, pero no es la misma inflación que hay la convertibilidad de moneda. Entonces, hasta esos factores tenemos que ver. Y todo, ¿cómo podemos nosotros competir contra eso, dando seguridad, ser un poco más flexibles, no en el trabajo, porque después van a decir que estoy diciendo que no vamos a la flexibilización laboral, pero sí dar garantías de, como Panamá, que es dolarizado. Tenemos que ver cierto. Correcto, Panamá debería ser el ejemplo. El ¿no? ejemplo nuestro más cercano. Y aparte sumando que tenemos tecnología, tenemos bastantes estudiantes ecuatorianos que son demasiado inteligentes, diría yo, pero se los están llevando al extranjero. Oye, y es correcto lo que usted dice, ¿por qué Panamá, que también está dolarizado, y por qué no Ecuador? Estar como está Panamá, porque Panamá ha crecido y sigue creciendo Pero increíblemente. quizás la inseguridad, ingeniero, haga que no vayamos más hacia allá de pronto. O cuáles son los otros motivos. O sea, más allá de las trabas que usted desea, ¿no? O las aristas que hay en el país. La madurez política del país. La madurez La política. madurez política del país. Por ejemplo, hace poco el presidente Noboa, yo creo que, por ejemplo, o sea, ya sabemos el viejo Ecuador, ya sabemos los malos políticos, ya sabemos quiénes son los atrasapueblos, por decirlo así. Ya. Pero volver a repetir y volver a repetir y volver a repetir, quizás no también ya suena muy cansón, ingeniero, y ahí es lo que usted se refiere, la madurez política. De pronto, ok, ya estos hicieron esto y sí, vale recalcarlo de vez en cuando, pero pongámonos a trabajar, hagamos otras cosas. Y también qué pasa con la asamblea, porque es que no hay ese trabajo en conjunto. El presidente Noboa también decía, los asambleístas también son otros del viejo Ecuador que se están confabulando para a ciertos corruptos del país, irlos desechando en juicios políticos hasta llegar a los funcionarios actuales del gobierno del presidente Noboa. ¿Madurez política solo del Ejecutivo o de todo un equipo del Estado? De todo, hasta de ingeniero? nosotros, las personas que estamos aquí sentados. Sí, ustedes se han dado cuenta que en la entrevista yo he tratado de expresarme de manera puntual y propositiva, sin atacar, porque eso es lo que necesitamos a la larga. O sea, yo como ecuatoriano hay cosas que no estoy de acuerdo que ha hecho el gobierno, estoy de acuerdo con cosas que ha hecho el gobierno, ¿ya? Pero si nos estancamos en el yoísmo y nos estancamos en el negativismo y sin tener propuestas de resultados,
estamos en un círculo vicioso y no nos sorprendamos que de aquí a unos 50 años tenemos que desaparecer al Ecuador si es que no tenemos cómo pagar la deuda. Sí. ¿Ya? Y yo no quisiera tener mis 80 años y decirle a mis nietos, oye, escoge Ecuador o Perú o seamos una colonia de algún país o un estado no federal de algún otro país. Y algunos me decían, no, es que Ecuador no tiene dónde producir. Hermano, tienes dónde producir. Ecuador tiene prácticamente el mismo tamaño que el Reino Unido, y el Reino Unido es parte del G7 potencias mundiales. Ya. Y Ecuador de paso tiene tierra fértil, tierra bendita, que eso es lo que siempre nos hartamos, tiene diversidad, tiene inteligencia, entonces ya falta madurez política también. Falta bastante Unidad, ¿no? Unidad nacional. Voluntad, Unidad nacional, quizás claro. también. Voluntad más que todo. A mí no me sorprende nada lo que pasa en el país. A mí me sorprendería que diga la derecha va con un solo candidato y la izquierda va con un solo candidato como Estados Unidos. Eso para mí sí sería algo sorprendente. Yo aplaudiría como ecuatoriano, tomaría una posición y trataría de construir agendas de puentes propositivos para todos, porque eso es lo que necesitamos. O sea, ¿usted está en desacuerdo que haya una sábana de candidatos? Pero por supuesto, pues no. Eso también aquí lo critica el compañero Javier. No, por supuesto. Mire esa vecindad política que tenemos el día de hoy. Porque, por ejemplo, el otro día dialogábamos con Javier y decíamos, ¿cuál es el afán, no? Sabiendo la complejidad en la que el país, pero vemos una sábana de candidatos como que todos están ansiosos de ir al poder. ¿Pero por qué? Si el país no está bien. ¿O tienen otros intereses, ingeniero? Mejor se ríe, dice. 8:27 ingeniero. ¿Qué más nos puede acotar esta mañana? Es interesante escuchar desde una voz juvenil, porque muchas veces dicen, ay, los jóvenes no pueden aportar, no pueden opinar, pero pero usted nos ha dado detalles de una manera juvenil, jovial, pero la gente lo comprende. Algo más que nos desee acotar en esta mañana, ingeniero. Simplemente que el país debe buscar la unidad. El país debe buscar la unidad y debe buscar que es difícil, o sea, yo le digo, busquemos la unidad, pero suena una utopía. Usted menciona que cada uno tiene su agenda propia, cada uno tiene su agenda propia, y es lo peor que podemos tener porque es un país de 18 millones de ecuatorianos, un país que tiene 256.000 kilómetros cuadrados, y no deberíamos tener tan atomizados estos partidos políticos, ¿no? Que más bien los partidos políticos sean puente de unidad, pero no puente de imagen, porque el Ecuador es así, hoy soy famoso porque dije una frase interesante en las redes sociales, llego a la asamblea, me proponen, me dan, pero ¿qué gana la ciudadanía? ¿Qué gana la señora que vende Mauro con queso? ¿Qué gana la señora que vende los mercados? ¿Qué ganamos nosotros los profesionales que vivimos con nuestro salario o nuestros ejercicios profesionales externos? ¿Qué ganamos? No ganamos nada. Y nos están llevando la competencia a otros países como Colombia y Perú. La migración, visitar otros países es hermoso, pero ¿por qué no hacer patria desde Ecuador mismo? ¿Ya? Si bien es cierto, no todas las personas están capacitadas para ejercer ciertos roles en el sector público, y eso no es una mentira, es una realidad. Para sí mismo tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener personas capacitadas en ciertos sectores estratégicos del sector público para manejar los intereses del país y vivir medianamente decente en esta república, que ya pronto hasta dejará de ser petrolera, porque hasta los recursos hasta la producción petrolera ha bajado en estas últimas semanas, y eso es alarmante porque esa es nuestra materia prima de ingreso de recursos. Perfecto, 8:29. ¿Va a decir algo? No, me parece correcto su pensamiento, economista. Esperemos que algún día, y Dios quiera que ilumine la mente, Dios, de los que aspiran a llegar a la presidencia de la República, porque la única manera de salvar el Ecuador es eso, de que haya unidad, de que todos miren hacia el progreso, hacia el bienestar de los ecuatorianos y en función de hacer país, ¿verdad? Claro. Porque caso contrario, como usted dice, tenemos una deuda, la escuché hoy. ¿Cuánta es la deuda pública que tenemos los ecuatorianos? 80.000 millones de dólares. 96.000 millones de dólares. Gracias al presidente. 96.000 millones de dólares, me quedé así, porque los últimos 4 se le agregan, habían 92 más 4, 96.000 millones de dólares. Es la deuda que tenemos los ecuatorianos. Mire usted, y nadie pensamos en eso. Nadie, oiga, de los gobiernos que llegan están en la línea precisamente de hacer algo para ir en esa línea. Depende de nosotros, de los jóvenes, que para contar también, depende de la ciudadanía, a los jóvenes, incluso los que están ahorita en colegio más que todo. Sí. Por ejemplo, la generación de los 90, nosotros ya estamos ahorita asentados aquí dando entrevistas con ustedes, entrevistándome,
Y hace años Estamos adultos ya. Estamos adultos. Cuando en los 90 nosotros de pequeños escuchábamos a Agdalá, lo que pasaba con Lucio, la dolarización, pero ahora en cambio nosotros tenemos los menesteres nacionales aquí. Y a los jóvenes de que están ahorita en colegio, involucrarse más en las, no necesariamente política, pero por lo menos ver un noticiero, ver, leer lo que está pasando, porque lo que estamos haciendo ahorita les va a afectar a ellos en el futuro. Claro que sí. Y si ahorita nos preocupamos solamente por las redes sociales o un TikTok o una tendencia, estamos condenados a desaparecer como república. Economista, usted me hizo recordar un refrán que dice, antes decían los niños venían con un pan debajo del brazo. Ahora, ¿con qué viene? Una enorme deuda, ¿no? Que una enorme deuda debajo del brazo. Pensé que iba a decir el celular, verdad, no, porque ya también, oiga, de los 96 millones, usted para 18 tire números. ¿Cuánto es la deuda que tenemos? Porque es una deuda del Estado, de los ecuatorianos, ¿verdad? Por eso ya no es un pan debajo del brazo. Pan, deuda y celular con TikTok bajo el brazo. Nacimos endeudados ya. 8:31 minutos. Le queremos agradecer al máster François ¿François? Francoy. François. Francoy o François. Estoy acostumbrado a las dos. Ramírez, activista político y económico. Que tenga excelente día. Gracias por su aporte importantísimo el día de hoy. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo grande.